Porque según el Jesús que cada persona tenga, el contenido de la fe, eso es lo que salva, pues eso es lo que te va a dejar entrar o no te va a dejar entrar en aquel día. Se dice mucho por fe, sí, pero ¿cuál es tu Cristo? ¿Cuál es tu Jesús? Aquí lo vamos a ver. Y resulta que no se han ocupado en los púlpitos de hablar de Jesús lo necesario y lo suficiente. No, se habla de Jesús sin tocar mucho el tema de la sangre, sí, sin tocar mucho el tema de la sangre. Y se habla de Jesús de manera superficial, ¿no? Casi que en cualquier religión, en cualquier púlpito, sea el que sea, religioso en general, puede decir estas cosas y queda bien, ¿no? No se puede hablar mucho de la sangre. Se habla mucho de sueños, revelaciones. Lo tengo anotado por aquí, las preguntas, ¿no? Hay cristianos que están especializados en el tema de las culebras, los ovnis. Hay cristianos evangélicos, sí, evangélicos, que solo se especializan en el tema de los ovnis, ¿no? Se han metido ahí y se han olvidado de Jesús, pero son salvos por fe, justificados por fe y creen en Jesús. Sí, pero de Jesús muy poca cosa. Hablan del infierno, las cavernas, los nefilines, las rocas, las piedras. Será mejor que antes que corrijan antes de que aparezca Nibiru, ¿no? El planeta X, del cual ya hemos hablado en un vídeo que ustedes han visto mucho. Sí, que venga el Señor antes de que venga Nibiru, sí, Señor. Que venga, porque si no la van a pasar mal. Se lo hemos dicho durante años. El rapto no es ahora. ¿Estamos en el tiempo de la venida del Señor? Sí, pero el rapto no es inminente, ¿no? Sí, bueno, cuando Jerusalén la declararon como la capital, todos se pusieron los audífonos, ¿no? Estos de ahí, de América. Se pusieron todos los audífonos para ser el primero que hablaba de Jerusalén como la capital de Israel ahora, no Tel Aviv, no, Jerusalén. Y por lo tanto ya la venida del Señor era inminente. Y no veas el dinero que sacaron con eso muchos, aparte de la fama que ganan y el prestigio, ¿no? Que ganan con eso, ¿no? Y resulta que nada. Los cristianos dedicados completamente al tema astronómico y geopolítico, no hablan de otra cosa, ¿no? Se hacían especializados en esto, ¿no? Y la gente los ve. Porque tienen mucho interés en Jesús, no lo tienen. Así que nosotros aquí vamos a hablar del Señor hoy. Para los hermanos que tienen interés en Jesús y no en esos temas. Esos son temas importantes, pero son de segunda categoría, de segunda importancia o tercera. El que no esté metido en las cosas del Señor, el Señor mismo, no entra. No va. A ver, la gente preguntan quién era santo, la humanidad de Jesús o la deidad de Jesús. ¿Cuál de los dos, no? Sí, por aquello de que se le dijo el arcángel Gabriel le dijo a María, el santo ser que nacerá. Bueno, ¿quién es santo realmente? ¿Y qué clase de santidad es esa? Porque hemos visto tanto evangélicos como adventistas, hay un adventista por ahí, que, bueno, no solo lo han puesto como un arcángel, es que además este señor, sí, helenista, degrada la santidad de Jesús. Ahora explicaremos en qué y por qué. Para que se sepa quienes aman la verdad y están buscándola y quieren realmente adorar al Señor. Porque con lo que están haciendo, estas pifias que estamos viendo, no se puede adorar al Señor, degradándolo, amigo. Bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A Jesús le importó mucho esto. Otra pregunta que hacen es, ¿por qué tiene que ser Dios mismo el Redentor? Y no puede ser precisamente un ángel, un serafín, un querubín, un arcángel, etc. ¿Por qué no puede ser
u otro hombre, un profeta, claro, sí, un profeta. ¿Por qué un profeta no puede ser el Redentor? Después de todo es un hombre, un profeta a toda prueba, como el Bautista o como Daniel, o el mismo José incluso, el de Egipto. Bueno, los creyentes se gozan y se excusan a sí mismos diciendo que nadie puede ser fiel, nadie es perfecto, dicen los calvinistas, ¿no? Nadie es perfecto. Y tienen un grave problema porque han habido en la historia cristiana, antes y después del nacimiento del Señor, cristianos a toda prueba, sí, que tienen cabezas que no tienen precio. El Bautista no tenía precio, su cabeza rodó. Daniel también. Daniel era a toda prueba. Y José era a toda prueba. Y Moisés también lo fue. Y así otros. Como Isaías, que fue aserrado, ¿no? Murió aserrado por el rey Manasés. Sí, Manasés fue. Bueno, esa es una pregunta. ¿Por qué el Redentor no podía ser un hombre perfecto como estos que acabo de nombrar? De Zacarías y de Elizabeth se dice que ellos andaban rectamente guardando todos los mandamientos de Dios. Los calvinistas dicen que no se puede. Algunos dicen, evangélicos dicen que, bautistas, sí, dicen que, bueno, esto lo dice por lo general el pueblo de corte protestante o de corte reformado o de corte evangélico. El católico practicante difícilmente lo diga, que Jesús podía pecar. No pecó, pero podía pecar, que es lo que hace este señor que he mencionado antes. Una tremenda herejía. Bueno. Otra pregunta que hacen es, ¿por qué había un árbol del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Qué necesidad había? Una pregunta interesante. Sí, una pregunta importantísima, porque según la respuesta, pues eso explica por qué hoy estamos como estamos. ¿Por qué había un árbol del bien y del mal en el huerto del Edén? O por qué el árbol, eso lo agrego yo, por qué no habían tres árboles, el del bien, el del mal y el de la vida. ¿Por qué? Claro, es que los cristianos no saben esto. Les dicen, acepta a Jesús como tu Salvador, Él es Dios, yo lo acepto así, y después se dedican a todos los temas estos que hemos mencionado anteriormente. Bueno, esa es otra pregunta. Y otra pregunta aquí, ¿por qué Jesús? Porque alguien ha dicho, nosotros tenemos un vídeo donde explicamos esto. Un vídeo que grabamos hace 12 años. La muerte de un mártir. Sí. Lo vamos a explicar aquí un poco mejor, o más, con más contenido que aquel que hicimos hace 12 años. 12. Sí, 12 años. Está en el canal. Bueno, esas son preguntas básicas y otras vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿A qué se refiere esa palabra ser? ¿Y a qué se refiere también el vocablo santo? ¿En qué sentido es santo? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Bueno, también Jesús en una oportunidad dijo algo que ustedes conocen. Dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Un pasaje, un versículo muy conocido. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Bueno, pues el Señor estaba allí utilizando esa expresión. ¿Pero a qué se refiere? Cuando Él dice, ¿quién puede decirme que yo soy pecador? Bueno, eso es importante también verlo. Así que esas dos expresiones tenemos que unirla a otra o a varias. Una de ellas está en el libro de Hebreos, el capítulo 7. Sí, capítulo 7 y capítulo 7, el versículo 24, 25, 26, donde se dice que tal sumo sacerdote nos convenía. 2 puntos. Santo, inocente. Se emplea la palabra santo allí también. ¿En qué sentido es santo? ¿Y qué tiene eso que ver con el pecado? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué relación tiene con las tentaciones que sufrió Jesús? Fue expuesto a la tentación. Ya lo sabemos, aquello que sucedió en el desierto de la tentación, lo llamamos así, ¿no?
¿Qué relación tiene? ¿Y qué relación tiene Hebreos 7? El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los... Por cierto, que la Biblia fue revelada por Dios y fueron reveladas sus palabras, sus términos que se usan, fueron revelados por Dios, es inspiración. No es que el autor de un libro, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro recibió una inspiración, el Señor le dijo alguna cosa a través de la experiencia, a través de su diario vivir, de la doctrina que traía del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y entonces a él le dio por escribir la carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, y ahí escribió lo que él creía que tenía que poner. Pero aquellas son las ideas de Pedro, él las puso así, ahora cada quien la interpreta como quiera. No. Cada término, cada palabra, ¿sí? Cada vocablo fue inspirado. Si eso no se respeta, si no se respeta eso es lo que se llama inspiración verbal. Plenaria es toda. Todo fue inspirado, no una parte. Todo. Palabra por palabra. Pero nosotros no estamos hablando de eso aquí. Entonces, esto lo digo porque esta palabra que se utiliza aquí, en este versículo 26, santo, no es la palabra que normalmente se usa o se traduce por santo en otras partes de la Biblia, como cuando se dice que la ley es santa, el profeta es santo, que estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser santos todos, estamos llamados a seguir una ley moral que es santa. O debemos tender y estar inclinados hacia la santidad, a la búsqueda de la santidad. Estamos llamados a eso. Pero para eso se usan otras palabras como dikaios, hieros, si mal no recuerdo yo, otro vocablo, que claro, en nuestras Biblias no se ve, porque siempre se han de traducir por el vocablo castellano, santo. Pero cuando vas al original ves los matices. En algunos sitios prima el matiz, en otros no. Pero aquí se usa otra palabra para decir que Jesús era santo. No se utilizan esas que se utiliza para la ley, para la moral, para el decálogo, para los profetas. No, se utiliza otra que es ocios. No, ocio de Córdoba, no. Ocios o jocios, ¿no? Con la H al principio porque lleva el acento y se pone la H, se pronuncia como una J, ¿no? Ocios o ocios. Lo importante es que sepas qué significa la palabra. ¿Por qué se usa ese término que no se utiliza en otros sitios? Por lo general. Sí, por cierto, que se utiliza casi siempre, las pocas veces que se utiliza, unas 8 o 10 veces nada más, si mal no recuerdo, siempre se utiliza para hablar de ¿qué? Hombre, de la cualidad divina. Para decir que el Señor, lo vamos a leer, sí. Para decir que Jesús es santo, la santidad que tiene es la santidad de la deidad, no la del profeta, no la de Juan el Bautista, no la de un hombre, no la de la ley moral. Es para hablar de la cualidad de la persona, la cualidad, la esencia. Sí, está, bueno, vamos a buscarla. En Hechos se dice. Por cierto, que esta lectura en el libro de Hechos ahora nos va a llevar a otras realidades que nos dicen quién es Jesús. Hechos 2. Hechos 2. Eso está en Hechos 2. Hechos 2, el versículo 27. Muy conocido este versículo que dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una cita del Antiguo Testamento. Ha sido traída aquí al Nuevo. Y estaba hablando el apóstol Pedro, ¿no? Lo tienen ahí titulado, y dice, hablando del Señor, ¿no? Es una referencia al Señor, dice, ni permitirás que tu santo, esa palabra santo es la misma, ocios, no es el vocablo que se utiliza para hablar de la ley moral, el decálogo como un decálogo santo o un profeta santo, no, se utiliza ocios para decir que qué clase de santidad es la de Jesús. ¿Lo sabían? Entonces, si no lo saben, tienen que rectificar todos estos que están degradando la santidad del Señor hasta el punto de decir que Él era tentable. Sí, no cayó,
no cayó en la tentación, menos mal, porque si no, según estos señores, no, dicen eso porque no saben qué clase de santidad tenía Jesús. Pero la Biblia establece, dice, la exégesis, no la temática, es lo que hacen. Por no haber hecho exégesis, están degradando la santidad de Jesús y como consecuencia de ello su persona. Pero esperan entrar en el cielo, aunque sea en una esquina, como dicen ellos, barriendo las esquinas del cielo. Nadie entra en el cielo barriendo esquinas. Eso es una analogía muy humana. Una frase que pertenece a nuestro diario vivir, cuando decimos que no somos nada, que a mí no me importa esto, a mí no me importa lo otro, yo me conformo con tal de estar en una esquina. Tonterías que ofenden al Señor y las están diciendo. Las dicen desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí se dice, tu santo no vea corrupción. ¿Quién es el santo? ¿De quién está hablando el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Del Señor. Y al Señor se le califica de santo en ese sentido, su esencia, Josio, su cualidad, es más que la santidad de la ley. Y se hace para establecer una diferencia entre la santidad de los hombres o la de las cosas de los hombres o de otros estratos humanos, para diferenciarlo, repito, de la santidad de Dios. Dios no tiene santidad, Jesús no tenía santidad. No tenía. Es santo, no tiene santidad, sino que es la santidad. Por eso se usa este vocablo, pero no solo aquí. Vamos a ver aquí mismo, el 13, el capítulo 13 de Hechos, ¿sí? Lo que pasa es que es el versículo, que lo pierdo, sí, aquí está, el 35. El 35. Bueno, ese capítulo, esa parte que está titulada en Casiodoro de Reina, está titulado como Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Bueno, ese capítulo 13, el versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, o otra cita, otra vez, no permitirás que tu santo vea corrupción. Utiliza esa palabra, Josios, para decir que la santidad de Jesús es la santidad de Dios, de la deidad. Santidad absoluta. Es Dios. Se está hablando de Dios. Está diciendo ya que tiene deidad. La deidad es tentable. Ahora vamos a hablar de eso. Primero quiero establecer esta base. Pero eso mismo está dicho del Señor Jesús en Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Es muy conocido esta porción porque tiene aquella expresión, me parece, de Rey de Reyes. A ver, muy bien. El 15. Sí. Estos versículos los conocen ustedes muy bien. Apocalipsis 15. El versículo 4. Vamos a leer primero el 4, luego leeremos el 3. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién es este Señor? ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando aquí? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Ocios, no es ni cais, ni hieros, y otros vocablos que yo olvido, ¿no? Bueno, sí, es verdad, agión, el adjetivo que se utiliza para lugar santo, santísimo, ¿no? El famoso vocablo santo, santidad, cuando él entró en el lugar santísimo, agión. Sí, ese otro, tampoco es ese, es Ocios, para hablar de la naturaleza, para decir qué clase de naturaleza, de santidad tenía el Señor. Y aquí se dice, oh Señor, ¿quién glorificará tu nombre? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Solo se adora a Dios. La santidad de Jesús no es una santidad a medias, es una santidad absoluta. Y fíjense que sí se está hablando del Señor, porque el versículo 3 lo dice. Porque siempre dicen estas personas, dicen, no, el Padre es santo, no, está hablando de Jesús. Leo el versículo 3 de ese capítulo 15 y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero.
diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Señor. ¿Quién es Señor? Jesús. Dios. Sí, pero dice todopoderoso también. Y el capítulo 1 de este mismo libro de Apocalipsis, Jesús se presenta como el alfa y omega, el primero y el último, el todopoderoso. Señores, tienen que aprender a utilizar la analogía de los vocablos, la semántica, el significado y la mentalidad de la persona que escribió esto. Él dijo que Jesús allí se presentó como en el capítulo 1 como el todopoderoso, y aquí lo vuelve a decir, pero lo califica de Señor, que sabemos que también se le aplica a Jesús, y se le dice que es Dios además. Y se emplea la palabra Hosios para decir que su cualidad es la deidad, la santidad que tiene Jesús es una cualidad que pertenece a la deidad, no a la santidad de los hombres, por muy santos que sean, como el Bautista, o como la propia Madre del Señor, la Virgen María, un ser extremadamente alto, elevado. Sí, Señor, lo es, aunque no quieran ustedes reconocerlo, pero lo es. No es fácil ser la madre de un hombre como Jesús, señores. Vamos a ver, ¿cuándo aprenden? Y sigue diciendo ese mismo versículo, el 3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey. Más adelante, bueno, sí, el 16. A ver, está allí a continuación. 16, el versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. ¿De quién está hablando? Del Señor, de Jesús. El que era, el que eres y que eras. Esa expresión viene del capítulo 1 de Apocalipsis, donde el Señor mismo dice, bueno, el apóstol Juan que está escribiendo, pero es el Señor que le está dictando. Allí sí le está dictando, aquí al tronco de la oreja. ¿Y cómo se presentó allí? El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué se dice aquí? El que eres y que eras, el santo. Hosios, el santo. Jesús, la santidad de Jesús es la santidad que tiene la deidad, no la que tiene un hombre santo. Es otra cosa que vamos a seguir explicando. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Eso es lo que quería decir el ángel, el arcángel Gabriel, cuando le dijo a María, le dijo, el santo ser que nacerá. ¿Quién iba a nacer? Lo está diciendo el mismo versículo ese que leímos en Lucas 1. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú concebirás. ¿A quién concibió María? Al santo ser. ¿Por qué es santo? Porque su origen es celestial. ¿Quién es? Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad se asumió naturaleza humana en el vientre de María. ¿Sí? Verdadero hombre. De la sangre de María. Porque el mismo Jesús, como ya explicamos en otro vídeo, allí en Apocalipsis 22, casi los versículos a la mitad de ese capítulo 22, el mismo Señor lo dice, yo soy del linaje de David. El Señor mismo se encarga de decirle, yo soy del linaje de David, soy hijo, soy verdadero hombre. Y ese ser, ese santo ser era santo. Y ese ser es el hombre Jesús, que tiene tanto naturaleza, tanto deidad como humanidad perfecta. No mezclas, que es lo que han hecho estos señores que mencioné al principio, que mezclan, mezcla, y degradan al Señor. No, Jesús fue concebido, el Hijo de Dios, mejor dicho, el Hijo de Dios fue concebido en el vientre de María, sangre de María. Sangre de María. No vino de Orión, vino del seno del Padre.